Castillón. Así que, hermanos, yo estoy muy contento de poder ser testigo del proceso, de ser testigo de los grandes cambios que se están realizando en muy poco tiempo, pero que han sido preparados, y tenemos que hacer mención de eso hoy también para que el pueblo local lo entienda y lo comprenda. Tanta gente joven que ha dado la vida, nuevos héroes, chamitos que se han enfrentado con cascos de bicicleta y escudos de cartón para poder hacerle frente a la opresión. De unidad, que es lo más divino que se puede dar en medio de nosotros, sea aquello que nos impulse a poder ayudar a los demás, a los más necesitados. Monseñor citaba el Evangelio de ayer de las Bienaventuranzas. Yo quiero citar el capítulo 25 de San Mateo, que es el texto que la Conferencia Episcopal Venezolana ha utilizado para poder dar una luz ante la situación que se está viviendo en el país. Tuve hambre y me diste de comer. Y Jesús dice: cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. De verle el lado bueno a todo, a lo más feo, que es lo que hemos visto nosotros, lo más feo. Creo que el lado bueno está en habernos reconocido en la humildad, en habernos reconocido en el trabajo en equipo, en haber bajado un poco la nariz. Nos hizo subir la nariz el haber tenido tanto dinero, y de alguna forma anclamos nuestra felicidad en ese dinero y en ese poder. Tal vez estoy hablando solo por mí, no hablo por muchos más, hablo del ejercicio que yo he hecho, de este horror que hemos vivido y que aún vivimos, pero siento que ese horror nos ha convertido en mejores personas, y si eso fue así, ha valido la pena. Que no se nos olvide el sufrimiento, que no se nos olviden los caídos. Hoy les pido que miremos al cielo y los recordemos a todos. Yo no los llamo héroes, porque si alguno de ellos fuera mi hijo, yo no lo llamaría héroe, yo lo llamaría víctimas. Víctimas a las que le debemos mucho, sobre todo no olvidarlos. Que no se nos olvide nunca cada una de esas caras, cada una de esas mochilas, cada una de esas ilusiones, y trabajemos por hacer que cada uno de esos adiós tengan un sentido útil. Yo hoy vine aquí a lo más fácil, a lo más bonito, a reconocerme en la cara de todos ustedes, a darle las gracias a Curazao por recibirnos a cada uno de ustedes, a darle las gracias a Aruba por recibirme a mí, y rescatar eso que nos ha hecho hermanos. Yo no sé quién lo dijo, pero parece que fue una gran verdad. Divide y vencerás. Lograron avanzar dividiéndonos. No permitamos más que eso ocurra. No lo permitamos entre venezolanos, pero tampoco lo permitamos entre hermanos del Caribe. Que nadie tenga miedo de nosotros los venezolanos. No queremos quitarles nada. No queremos robarles nada. Queremos, al igual que Brión y Piar, trabajar hombro a hombro, como lo hicieron con Bolívar, por la libertad de nuestros pueblos. Hoy caminaba por las calles de Curazao, y esto ya se los cuento un poco a nivel de anécdota, y por supuesto que quise ir a visitar el mercadito flotante, pero como no voy a querer ir, si allí está el corazón de Venezuela. Y me encontré como una verdad que me emocionó y me dolió a la vez. Toda esa comida preciosa, bella, salnota, en cantidades, que ha significado y significa el progreso de esas familias por más de 100 años. Y eso me enorgullece y me alegra por ellos. Pero no puedo dejar de preguntarme, ¿y por qué allá perdimos ese derecho? ¿Y por qué allá no lo tenemos y todo eso se produce allá? Y queremos seguirlo compartiendo con nuestros pueblos hermanos, como Curazao, como Aruba, como Bonaire, como San Martín, como Colombia, como todos los que estamos cerca, los unos de los otros. Pero no queremos que nos falte a nosotros. Hoy Curazao nos abre las puertas. Los parlamentarios de Curazao dirigen sus más emotivas palabras a alimentarnos el alma, a quitarnos el miedo, a los que no tienen un estatus legal y lo único que quieren es un espacio
espacio para trabajar por el progreso, no de ellos, sino de ellos en función de la comunidad. Y la comunidad es Curazao, la que ustedes han elegido, han tenido esa suerte, ese privilegio, y han encontrado aquí los brazos abiertos. Yo, que vivo en Aruba, que está muy cerquita de aquí, dije, ¿qué? Yo voy a sea nadando, a dar las gracias a esa gente. Gracias, Curazao, gracias, Tushitera, por recibir a mi gente, por abrazar a mi gente, por ayudarnos a convencer a los que tienen miedo de nosotros y tal vez por eso nos tratan mal, como una reacción humana de échate para allá que esto es mío. Tratar de convencerlos que eso puede ser de los dos, porque en este momento yo lo necesito, pero si mañana lo necesitas tú, yo voy a estar allí para darte.